Buenos días, queridas estudiantes. Estoy volviendo a grabar el video de la clase del día de ayer porque por alguna razón no se grabó en el Zoom. Entonces quiero que puedan tener de todas maneras ustedes la explicación y por ello voy a pasar directamente a compartir con ustedes la pantalla. Bienvenidas, yo soy la doctora Yulisa Ollanguren Amorós y voy a ser su profesora en este curso tan hermoso de literatura infantil. Es un curso que nos va a llenar a cada una de nosotras, nos va a despertar no solamente la curiosidad, sino la creatividad. Y eso es lo que vamos a transmitir a nuestros niños y nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros estemos utilizando la literatura infantil no como un curso, sino como un recurso para que nuestros niños desarrollen diferentes competencias, vamos a encontrar mucho más satisfacción y sobre todo utilidad en poderla emplear en diferentes áreas de nuestro desarrollo como maestras de educación inicial y no solamente encasillarlas en comunicación. Entonces vamos a ver, esta es nuestra primera sesión, la importancia de la literatura infantil en educación inicial. Ustedes aquí tienen un video que me gustaría que lo puedan visualizar, está en la plataforma, es de la literatura infantil, es mucho más que un cuento, ¿no? Y es cierto, porque la literatura infantil no se trata solamente de contar un cuento y ya hice literatura infantil, no. Se trata de poder compartir las experiencias, las historias, las vivencias que hay transmitidas en estos cuentos, en estas expresiones literarias, porque recordemos que no solamente es el cuento, también tenemos el teatro, tenemos la poesía, tenemos el poema, tenemos la dramatización con títeres, todo aquello que nos permita expresarnos de forma oral, de forma corporal, es parte de la literatura infantil, ¿no? Entonces, esta señora, esta maestra, nos muestra todos los libros y textos que tienen en la biblioteca. Y entonces nos hacen esta pregunta: ¿cree que con la música se puede trabajar narración de cuentos? ¿Qué tipo de cuentos llama la atención de nuestros niños? ¿Te acuerdas de algún cuento que te haya impactado? ¿Por qué te llamó la atención? Explícanos. Y una de sus compañeras mencionó que el tipo de cuento que les gusta a los niños es la narrativa, ¿no? Y hablamos que sí, que hay cuentos cantados, ¿no? Inclusive les canté la canción de la ranita de Yola Polastri, que yo la escuché cuando era niña, pero sin embargo sigue siendo una historia que cautiva a muchos. Y una de sus compañeras contó que su mamá le cantaba esa canción. Y yo también se las canté a mis hijos, ¿no? Y se les voy a cantar un pedacito nada más para que recuerden. Una mañana, muy tempranito, una ranita quería jugar y en el pocito de agüita fresca solo habían pececitos que nadaban sin parar. Un brinco aquí, un brinco allá. Y continúa la canción, pero esta canción nos está contando una historia, la historia de una ranita, ¿no? Y ya simplemente para hacerlo más pequeño, es una ranita que estaba sola, quería jugar, se sentía triste, solo habían peces, pero ya no podía jugar con los peces. Pero sin embargo llegaron otras ranitas y con ellas se pudo jugar y dar el brinco aquí, dar el brinco acá y cantaba su cro, 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 pero más alegre, ya no triste, ¿no? Y así hay muchas canciones que son alegres y que nos cuentan historias. Y también tenemos este otro video, ¿no? Que es la importancia de leer los libros clásicos. ¿Por qué dejar de lado? Ay, porque siempre leemos lo mismo, yo ya me lo sé de memoria, me los han leído toda mi vida, hay que contar otros libros. Pero lo clásico también es interesante, ¿no? Y los niños, hay una cosa que tienen los clásicos que nos unifican, porque casi todos los conocemos. Son historias que en diferentes países del mundo, en diferentes idiomas, se han compartido con los niños, ¿no? Entonces es también una forma de conocer otros lugares. Ahora, ¿qué entendemos por literatura? ¿Cómo crees que se debe promover la literatura desde nuestras aulas? ¿Qué tipo de lecturas crees que son más apropiadas para los niños del nivel inicial y por qué? ¿Qué enfoque trabaja el Minedu en el área de comunicación? ¿Qué significa? ¿Qué necesito para narrar una historia?
Y esto es muy interesante. Cuando nosotros ya es el diseño curricular, es un material que debe ser parte de nuestro trabajo diario, de nuestra investigación y de nuestra lectura y búsqueda. Recordemos que ya el próximo año se presenta el nuevo proyecto educativo nacional, que, que inclusive si ustedes han incursionado en la web, ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque del área de comunicación justamente en este sentido? ¿Cuál es es el enfoque de comunicación, ¿no? Comunicativo. Y ese enfoque es algo que nosotros debemos de tener presente, porque esa es la forma en que nosotros debemos utilizar el curso de comunicación y todos los recursos que utilizamos justamente para poder aplicar ese enfoque, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo aquí qué es la definición de literatura infantil. La definición de literatura infantil que nosotros compartimos es esta: un conjunto de textos literarios que permiten lograr un óptimo desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas a través de la satisfacción de sus necesidades, se refiere a las necesidades del niño, elementales de curiosidad, cognición, expresión, fantasía, juego, afectividad, comunicación e inventiva. Pero si nosotros vamos a otros autores, vamos a encontrar diferentes tipos de definiciones, ¿no? Unos dicen que, porque estas van a variar de acuerdo a los autores. Algunos autores dicen que la literatura infantil es una parte de la literatura. Otros dicen que no, que es la literatura que los niños han escrito. Otros dicen que es la literatura que se ha escrito para niños y otros inclusive van a mencionar que es la literatura que no fue escrita para niños, pero por sus intereses y sus gustos fue acogida por los niños. Entonces hay diferentes enfoques. Yo les estaba hablando hace un momento del proyecto educativo nacional, ¿no? Ese entra en vigencia del 2021 al 2036 y es algo que nosotros ya deberíamos de estar conociendo y les animo que investiguen porque es un material que está en Facebook, está en las noticias, en las páginas web, sobre todo del Consejo Nacional de Educación. Busquen ahí porque eso se está presentando en YouTube, en Facebook. Si ustedes se afilian al Consejo Nacional de Educación, les va a llegar las notas de prensa y todas las capacitaciones que hay de acuerdo en relación a este proyecto educativo nacional, ¿no? Entonces, y es algo que es importante, sobre todo para ustedes que están ya en esta etapa de la carrera, porque es el material que ustedes van a utilizar. Entonces, vamos avanzando un poquito más. Y yo les comparto una definición que no es precisamente esta, pero que también es interesante, ¿no? Dice que la literatura infantil es el arte que recrea contenidos humanos profundos y esenciales, emociones y afectos primigenios, capacidades y talentos que abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos ignotos, ¿no? Esta es la definición de Sánchez León Danilo del 2008 y esta es la definición que a mí me gusta más, ¿no? Entonces acá vemos textos. Ahora, ¿qué nos dice aquí la literatura infantil? En el marco de narrativas que recoge la literatura, se han comenzado a reconocer las particularidades del mundo infantil, en especial el descubierto en la infancia, como categoría específica de Val 2006. Solo a partir del siglo XVIII puede hablarse propiamente del nacimiento de una literatura para niños, ya que fue entonces cuando la infancia comenzó a ser considerada como un estadio diferenciado a la vida adulta. Y les cuento que antes los niños eran considerados como adultos pequeños, ¿no? Inclusive nosotros vemos siglo XVI, XVII, la ropa de los niños no era una ropa de los niños, sino era una ropa como la de los adultos, pero más pequeña, ¿no? E inclusive los niños a una edad pequeña eran designados para aprender un oficio y ellos iban con la persona, con el zapatero, con el carpintero, o con quien de ellos iban a aprender el oficio para poder estar con esta persona y dejarse enseñar por ella, ¿no? Entonces, la infancia no había tiempo para jugar. Eso es lo que ocurría en los siglos pasados. Por eso no había una literatura propiamente para niños. Es más, los cuentos de fantasía o cuentos de hadas que nosotros conocemos, pasa la bulla
que hay de los vendedores ambulantes, que creo que a esta hora se les ha antojado vender y hacer más bulla. Bueno, muy bien. Entonces, esos cuentos eran contados en la tradición oral, es decir, iban el cuentacuentos, que era la persona que llegaba de repente a los pueblos y empezaba a contar y la gente se sentaba alrededor de ellos, o alguien de la casa que al lado de la chimenea se sentaba y contaba las historias, que por lo general eran para asustar. Era ese fin de asustar y de crear temor para que la gente se cuide y no haga ciertas cosas que pudieran ser peligrosas o exponerlo. No tenía un fin educativo propiamente dicho, ni era destinado para los niños. La literatura encuentra ahora un nuevo destinatario al que debe ajustar sus formatos, y los formatos se van ajustando. Es así que los hermanos Grimm, ellos fueron recopilando todas estas tradiciones orales que existían en sus contextos y las fueron compilando y adaptándolas para que sea de interés y de gusto de los niños. Por eso las historias fueron cambiando, porque antes eran muy trágicas y dramáticas y terminaban siempre en situaciones que se podrían decir extremas, pero los cuentos cambiaron, ¿no? Porque fueron adaptados precisamente para los niños. Estos formatos fueron adaptados sin perder la calidad de su naturaleza. Eso es para Colomer en el 2007. No es sino hasta el siglo XIX en el que luego de un largo proceso de aproximaciones a la lectura para niños y la creación de textos especialmente dirigidos a este grupo de edad, que la infancia llega a constituirse como público lector en un gran proceso alfabetizador de la cultura occidental, ¿no? Recién en el siglo XIX podemos decir que de una literatura infantil propiamente dicha, ¿no? Antes era un esbozo, un intento, una aproximación. Ya en el siglo XIX se logró consolidar, siglo XX, mucho más, y ahora en el siglo XXI tenemos hasta en formatos digitales, ¿no? La literatura infantil se presenta a los niños en distintos formatos, aún su organización o clasificación sea aún materia de un histórico debate. Para el Gesualdo en el 1982. Las formas expresivas de la literatura infantil pueden ser divididas de manera amplia en poesía y en prosa. En la primera de ellas, o sea, la poesía, encontramos las canciones rítmicas de cuna, las canciones de estribillo y enumerativas a base de animales, descriptivas y heroicas, entre otras, ¿no? Y ahí les comenté esa canción que seguramente ustedes han jugado cuando están en el colegio, que también la jugué yo, que era el juego de las manos, ¿no? Que cantábamos: cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba, tumba la, tumba la. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras tienen tos, tumba la, tumba la. Y así íbamos hasta el número 12, ¿no? Pero tienen un ritmo, tienen un estribillo que la palabra calavera da un poquito de temor, la palabra tumba, pero es un temor manejable, es un temor que no te paraliza, no te aterroriza, ¿no? Es un miedo, es como jugar con el miedo, y a los niños les ayuda a manejar esta emoción. Y ese estribillo, esa cancioncita, justamente tiene ese fin, ¿no? ¿Quién la creó? No lo sé. La segunda forma, la prosa, para Gesualdo evoca imágenes, así vivir en la imaginación del niño y los sucesos con una fuerza irresistible, y aumenta la tensión de su experiencia del conocimiento general. En este ámbito destacan formas como el apólogo, la fábula, la leyenda y principalmente el cuento. Ya mencionamos que el apólogo son aquellos cuentos que tienen su moraleja, muy parecidos a la fábula. La fábula, ¿en qué se puede diferenciar del apólogo? En los personajes. La fábula siempre los personajes son animales humanizados, ¿no? Que van a tener conductas humanas, situaciones humanas, pero son animales. En el apólogo pueden ser personas, pueden ser animales, pero él siempre va a tener una moraleja. Moraleja: no haga, por ejemplo, ¿qué moraleja podríamos decir?
no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti, por ejemplo, ¿no? Y en las fábulas también tenemos, ¿no? Las diferentes expresiones con sus moralejas, ¿no? Como la del perro que bota su hueso al río, porque cuando miró su imagen en el río, el hueso del perro que era él, su reflejo se veía más grande. Entonces, para quitarle al otro perro, soltó su hueso y, y se quedó sin su hueso y sin nada, ¿no? Y hay una moraleja justamente para eso, ¿no? Relacionada justamente con los perros. Y es en eso, ¿no? Que el perro no termina de comer y ya está agarrando otra cosa, ¿no? Ahora, Colomer, en 2007 agrupa la clasificación de tipos de cuentos que Arne y Thompson realizaron, entre los que destacan el cuento de hadas, ¿no? El cuento o cuentos maravillosos que se refieren a un relato con elementos fantásticos situados en un mundo irreal, en el del nunca jamás, en el que acostumbran a aparecer personajes con poderes especiales tales como hadas, brujas, duendes, elfos y este, todos esos personajes fantásticos, ¿no? Los cuentos heroicos caracterizados por ligar los mismos tipos que los anteriores, ¿no? Es personajes fantásticos, de acontecimientos o acciones a un héroe determinado, ya sea histórico o imaginario, y organizarlos a menudo en forma de ciclos, ¿no? O sea, la primera etapa, segunda etapa, o de repente antes de esto, después de esto, y así, hacer ciclos. Y podríamos hacer, por ejemplo, si quisiéramos inventar un cuento heroico, podríamos emplear a cualquiera como personaje a cualquiera de nuestros héroes nacionales y de repente contar fragmentos de sus vidas, ¿no? Hasta llegar al tiempo en el que él es considerado heroico, o cómo se fue formando, dando un perfil de este héroe que fue una persona que existió, o de repente de un héroe imaginario también, ¿no? Por ejemplo, la historia de Superman es imaginaria, pero tiene un nacimiento, tiene un desarrollo hasta que se llegó a ser adulto y ser el héroe por una razón. Ahora, cuentos de animales, ¿no? Son relatos que narran historias humanas de un animal sin persistencia, miedo, vergüenza, rabia, etcétera, a menudo con ánimo de divertir. La fábula habitualmente es un cuento de animales que tiene propósito de educación moral y a menudo explícitos, ¿no? Algunos les dicen que es una literatura moralista inclusive. Vamos a ver los tipos de lectura. Tenemos la lectura extractiva de datos. Acá observamos la imagen y habíamos visto que era el sueño de San Martín. Está San Martín sentado en la bahía de Paracas observando las parihuanas y es justamente lo que nosotros conocemos como el sueño de San Martín, donde él quedó dormido, vio las parihuanas y es donde él creó la bandera nacional, ¿no? La bandera peruana. Este tipo de lectura se realiza con la finalidad de recoger algún tipo de información. Se trata de una lectura que puede hacerse en situaciones muy variadas y con toda clase de textos. En el ámbito escolar se recurre a este tipo de lectura, por ejemplo, cuando un alumno debe responder una pregunta acerca de la fecha o un acontecimiento histórico. Es un tipo de lectura imprescindible, pero no suficiente, sino complementaria a los otros tipos. Y yo acá podría decir, ¿no? Inclusive, viendo en el nivel inicial, nosotros, ¿qué tan productivo es que los niños memoricen las fechas, los lugares, sino que más bien entiendan y comprendan la historia, porque este es un hecho histórico, ¿no? Parte de nuestra cultura, y que comprendan más la cultura o el significado de la bandera, porque es importante la bandera para nosotros, qué significa la bandera, más que la fecha, ni cómo soñó, ni qué color era la parihuana, ni que si era una palmera donde estuvo recostado San Martín o era un árbol. Eh, a veces nos vamos por aspectos irrelevantes y hacemos que la lectura no sea realmente grata. Sin embargo, sí es importante preguntarles y hacerles recordar, ¿no? ¿Y qué cosa fue? ¿Y cómo se llamarán esas aves? Y si quieres de repente profundizar en las parihuanas, preséntale imágenes de parihuanas, ¿no? ¿Por qué tienen ese color rosados en las alas? ¿Por qué estaban en Paracas? Siempre están en Paracas. Y entonces relaciónalo con cosas más
eh, acontecimientos, otras situaciones que las relacionen para que para los niños sea realmente significativo, porque solamente porque soñó San Martín no lo va a hacer. Ahora, esto es para lo que es extracción de datos, ¿no? Recordemos que en inicial los niños nos leen. Los que vamos a leer somos nosotros, pero ellos van a escuchar lo que nosotros le leemos y sí podemos hacerles preguntas para poder saber si están comprendiendo lo que les estamos leyendo y si están prestando atención. Y hacerlo en pasos cortos porque los niños no tienen tampoco mucho tiempo, su atención no dura mucho tiempo. La lectura de esparcimiento. Busca fundamentalmente el goce estético, el disfrute del niño lector con el texto. En esta lógica, la lectura depende fundamentalmente de los intereses de los lectores. Cada lector realiza este tipo de lectura con textos que le producen gusto, placer o que considera particularmente entretenidos. Y de acuerdo con sus propios intereses, se centrará en distintos aspectos de estos textos. Y eso lo podemos observar cuando nosotros tenemos una biblioteca en el aula o una biblioteca en el colegio. Pero para mí siempre va a ser importante tener una biblioteca en el aula, cosa que en el tiempo de juego-trabajo los niños pueden escoger el juego-trabajo que a ellos les llame más la atención y ustedes también van entendiendo y dándose cuenta cuál es cuál es el atractivo para los niños que usan con más frecuencia, si se inclinan hacia las letras, si se inclinan hacia lo que es las matemáticas, ¿no? De acuerdo al juego que ellos van a ir escogiendo. También, si nosotros tenemos un tiempo específico para la lectura, de repente para el plan lector, y les damos un tiempo para que ellos escojan el libro que ellos quieren leer o que quieren que se les lea, y ellos ya los conocen porque los tienen a su alcance, los pueden utilizar. Entonces, por los dibujos ellos van haciendo lectura de imágenes y te van contando la historia. Y aún más, te la pueden recrear, porque ellos van a adaptar la historia de repente con lo que ellos conocen, con sus experiencias previas, o con lo que ellos quisieran que sea la historia, porque así les parece más atractiva. Esa es la famosa lectura de esparcimiento, donde el niño libremente puede explorar los textos, los cuentos, las imágenes, y te vas a dar cuenta que no lo haces solo, va a tener un acompañamiento de uno o dos compañeritos donde van a poder hacer eso, y eso lo hace más atractivo aún y más interesante. Este tipo de lectura de imágenes también puede hacerse de forma silenciosa. De repente el niño lo hace solo y tú lo ves que está mirando y no dice nada, pero eso no significa que él no esté imaginando, que él no esté pensando, que él no esté recreando. En ella se espera que el estudiante lea para sí mismo en función de los textos que sean de interés del niño lector. En este caso, las lecturas de imágenes, los niños van a ir leyéndolas y van a ir armando su historia o relacionando las que ya les han leído con la parte de las imágenes que están viendo. Para Condemarín, en el año 2006, la lectura silenciosa sostenida tiene como finalidad promover el desarrollo del hábito lector y de mejorar las actitudes y los intereses de lectura, enfrentándolo como una actividad de lenguaje recreativa, voluntaria y holística, estructurada con un tiempo fijo y con materiales previamente autoseleccionados. Eso, la palabra autoseleccionados debemos de tenerla bien en claro. ¿Por qué? Porque cuando el niño autoselecciona es que él está tomando un interés, tomando una iniciativa para poder, para escoger el material que a él le gusta. Y eso es algo que nosotros debemos observar para saber por qué le gusta tanto este cuento. Siempre escoge este cuento, ¿no? Y qué es lo que y entonces darnos la oportunidad de escucharle. ¿Qué te cuenta de ese cuento? ¿Qué te dice? Y nos vamos a dar cuenta, pues, realmente, y ahí qué es lo que la literatura está haciendo con el niño, y es ahí donde nosotros tenemos que actuar para reforzar esas conductas, para que este niño del nivel inicial sea un niño lector en el nivel primario, donde el gusto, el interés, porque él ya lee las imágenes, el motivarles, mira, cuando entres a primer grado y vas a aprender a leer y a escribir y vas a poder leer este cuento y otros cuentos y más grandes y más chiquitos, entonces motivarlos para que ellos ya lleguen a la primaria con ese deseo
de aprender a leer y de aprender a escribir, cuando ellos puedan compartir sus propios cuentos. La lectura dialógica, descrita inicialmente por Wittenhaupt, Falco, Logiman, Fischel, de Baerche y Valdés Mechaca, en 1988 plantea que la práctica de usar el lenguaje a través de adecuados andamiajes en las interacciones entre adultos y niños en el contexto de lectura, ¿no? Emplear el diálogo. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué la palabra andamiaje? ¿A quién les hace recordar? Yo sé que a alguien les hace recordar, ¿no? A Vygotsky, cuando habla de, justamente, de la zona de desarrollo próximo. Estos andamiajes van a facilitar, recordemos que los niños en el nivel inicial, si algo con lo que tienen que salir totalmente aptos y preparados, es que con el dominio de su lenguaje oral, que ellos entiendan las palabras, que las utilicen bien, que verbalicen bien, que conjuguen bien los verbos, porque conforme los niños hablan, van a escribir y ellos tienen que llegar en una situación óptima en cuanto a su producción oral. Entonces, el maestro de inicial, ¿qué cosa tiene que hacer? Que los niños hablen, que produzcan, porque si no hablan, ¿cómo vas a saber si está hablando bien, si está conjugando bien, si está hilando bien sus pensamientos? Porque de repente puede ser que te hable mucho y no te diga nada. Y es la forma en que nosotros también podríamos prever algún posible problema de aprendizaje en primaria, como los problemas de lectura, de escritura, porque hay un problema de la producción del lenguaje oral. El niño de 5 años tiene que haber logrado ya expresarse correctamente. Si por ahí hay algo que no está funcionando bien, es derivarlo a la psicóloga y ella derivará al especialista correspondiente para poder atender para darle una atención temprana, oportuna a los niños para que no tengan mayores complicaciones cuando entren al nivel primario. En este proceso el niño es alentado a convertirse en un narrador de la historia y el papel del adulto es de preguntar al niño, justamente con la intención de poder escucharlo hablar, con la intención de ver cómo está hilando sus ideas y cómo está empleando el lenguaje, ¿no? Ampliar las respuestas del niño y elogiar sus esfuerzos para contar la historia y etiquetar con objetos dentro de un libro. Porque de repente son objetos significativos y le puedes poner como un sticker y el nombre del objeto, cosa que los niños también lo van relacionando con como una memoria visual. Ahora, la lectura dialógica entre los 2 y 3 años. ¿Qué cosa es? ¿No? ¿Cómo se debe hacer? Porque definitivamente que 4 y 5 y 2 y 3 años son dos tiempos diferentes. En 2 y 3 años debemos de preguntar qué para que el niño hable. No decirle, no hacer preguntas que solamente tengan una respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu mamá? María. No, porque lo que queremos es que hablen, que produzcan lenguaje oral. Entonces, la pregunta es ¿qué? ¿O qué pasó? Le da la oportunidad al niño de expresarse. ¿O qué hicieron los cerdos, por ejemplo, en el cuento? Seguir respuestas con preguntas relacionadas. Por ejemplo, si el niño es capaz de nombrar un objeto en el libro, hacer preguntas sobre los atributos del objeto. Si te señala y te dice, cama. Sí, la cama. ¿Y para qué sirve la cama? ¿Tú tienes cama? A ver, cuéntame de la cama. Y el niño sigue hablando. Repetir lo que el niño dice con la intención de reforzar lo que está bien y corregir lo que está mal sin decirle está mal. Si el niño te dice pelota, muy bien, sí, la pelota, o sin el muy bien, sí, pelota, ¿no? Y si te dice no, a ver, peyota, ¿ya? Peyota en lugar de pelota, y tú le vas a decir pelota, pelota, y señalando al objeto, ¿no? Cosa que le ayudas a corregir y le vas reforzando, pero la que es la forma correcta de decir, ¿no? Y lo animas a que él bien pueda repetir. Ayudar cuando sea necesario al niño, a veces con preguntas inicialmente difíciles para que ellos respondan, por ejemplo, eso se llama un pulpo, puedes decir pulpo, ¿no? Cosa de que ellos sí, el pulpo vive en tal lugar y te puede decir todo lo que él sabe. Elogiar y animar, alabe los intentos del niño por hablar sobre el libro. Muy bien, Pepito.
qué bien nos has contado la historia. Ahora vamos a escucharle a Carlitos, ¿no? Y así, nunca digas que está mal lo que hizo, hay que darle un valor para que el niño tenga confianza y pueda ir ampliando sus producciones orales. Seguir el interés superior del niño, no es importante leer todas las palabras en el libro o para hablar de toda la fotografía. Por ejemplo, si el niño comienza a hablar de una parte de la historia o una imagen en la página, según sus intereses, y alentar al niño a hablar más. Alentar no es lo mismo que obligar, ¿no? Que se diviertan, porque si todo la motivación que los niños puedan tener hacia la lectura va a depender de cómo los adultos reaccionemos ante ella, con ellos, ¿no? Si nosotros les presionamos, les obligamos, eh, o les damos como castigo, ay, te vaya a leer tu cuento, obviamente que la lectura no va a ser su tiempo favorito. Entonces, mientras más propiciemos en los niños estos espacios, la lectura va a ser algo que va a ser un interés constante. Ya no va a ser suficiente con ver las imágenes y leerlas, sino va a ser interesante poder leer exactamente qué es lo que dicen esas letras. Y por qué no, escribir lo que yo también quiero que esas letras digan. Entonces el niño entra súper motivado a la primaria. Ahora, ¿cómo es esta lectura dialógica con los niños de 4 y 5 años? Esta estrategia dialógica utiliza técnicas distintas a las utilizadas con los más pequeños, particularmente porque las preguntas a los niños mayores suelen ser más desafiantes. A los adultos se les enseña a utilizar técnicas de lectura dialógica con 4 y 5 años de edad a través de una asignación única que se centra en pedir a los tipos específicos de preguntas del niño, evaluar sus respuestas, la ampliación de estas respuestas y que el niño repita la ampliación de enunciados. Indicación de finalización, señalar por completar, en este caso, el espacio en blanco, ¿no? Este tipo de lectura donde el niño va a tener que de repente no con una palabra, pero sí con un dibujo, ¿no? Cuando estaban en el coche las hadas se reunieron en su, y de repente por ahí es marcar, sale una casita, una cueva, sale de repente un carruaje. ¿Dónde se reunieron? Y los niños marcan la respuesta, porque eso es lo que hacemos en inicial. O la pueden dibujar inclusive, o te lo pueden decir de forma oral. Avisos de recuperación, preguntas que requieren que el niño recuerde algunos aspectos del texto. Por ejemplo, ¿puedes recordar el nombre del amigo de la hormiga? Pero no le vamos a poner, ¿puedes recordar el nombre del primo, del amigo, de la amiga de tu tío? ¿No? Porque ya está, como que está muy largo. Tienen que ser cosas que sean sencillas y que hayan tenido un cierto significado dentro de la lectura, ¿no? ¿Qué más? Indicaciones de final abierto. De repente, expresiones que animan al niño a expresarse en sus propias palabras sobre aspectos generales del libro. Por ejemplo, ahora te toca a ti contarnos de qué trata el cuento. Ahora ya el cuento no es el que yo estoy leyendo, sino el que tú me vas a decir, ¿no? Y entonces los niños empiezan a producir oralmente. ¿Por qué de preguntas? Preguntas que se refieren a la comprensión de la lectura por parte del niño. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque es la forma en que vamos a darnos cuenta si ellos están entendiendo de qué se trata el cuento y por qué es, ¿no? Indicaciones de distanciamiento son preguntas que permiten que el niño relacione los contenidos del texto con aspectos de la vida fuera del texto. Por ejemplo, ¿conoces algún lugar parecido a la casa de repente, de Caperucita Roja? A través de estas estrategias se invita al niño a etiquetar objetos en el libro y hablar de la historia. Hablábamos también en la clase de cuentos que son contemporáneos, historias contemporáneas que se han ido haciendo para poder tratar temas que en las aulas vemos, ¿no? Por ejemplo, la situación en la que muchos niños vienen de hogares donde los papás se han separado, se han divorciado, o donde ha nacido el hermanito, o donde falleció el abuelito, o donde hasta de repente la mascota falleció, o tenemos un hermanito especial, o dentro del aula tenemos un compañerito con habilidades diferentes, y hay textos, ustedes se van a dar cuenta, hay cuentos que tratan estas situaciones, ¿no? O del niño con cáncer, que hace que los niños puedan comprender lo que está ocurriendo y puedan ser empáticos con las personas
que de repente están viviendo una situación no muy afortunada, o entender la situación o las emociones que estas personas pueden estar atravesando en determinado momento por las situaciones de vida que tienen. Les comenté de un niño que falleció después de haber luchado 6 años contra el cáncer, la leucemia, que fue detectada cuando estaba en 5 años en inicial, y falleció este año en las cuarentenas porque no tuvo la atención necesaria y apropiada para su enfermedad, porque todo se volvió área COVID. Entonces no tuvo la asistencia y el pequeño falleció, ¿no? Después de 6 años de lucha. Él tenía un pronóstico reservado, así que era una posibilidad. Pero sus compañeritos, a través de historias, de cuentos, de sensibilizaciones, entendieron, porque él cuando llegaba a clases después de un buen tiempo, a veces llegaba sin cabellos. Y ya no estaban preguntándolo por qué se te cayó el cabello, nada, porque ellos ya sabían de qué se trataba y lo seguían tratando como el compañerito que siempre fue, y eso hacía que él se pudiera sentir mejor, ¿no? Entonces, son cuentos que nos van a ayudar a comprender el mundo, sobre todo los niños, les ayudan a comprender el mundo, porque a veces los niños pueden mostrarse un poco crueles o de repente sarcásticos, pero no es porque sean malos, sino que no entienden, y entonces sus preguntas pueden ser impertinentes, y esto ayuda, ¿no? Y a los mismos niños, ¿no? De repente una niña que sus papás se separaron, a entender la situación, dependiendo de quién o cómo sea este texto. Un factor importante, queridas estudiantes, es que nosotros no podemos darle cualquier texto. Siempre tenemos que escoger el texto más apropiado a nuestro grupo. Entonces, eso significa que debemos de conocer a nuestros niños, sus realidades, sus necesidades, sus intereses. Y un factor clave en educación inicial es la observación. Tu cuaderno anecdotario, que no solamente es para poner las cosas malas, sino las cosas que tú vas viendo que caracterizan a cada niño. De repente puedes poner María Venegas es muy callada, ¿no? O María Venegas juega solamente con una niña. No es una niña que desprecia a los demás, pero con esta niña se identifica y no le da oportunidad a otros más, ¿no? Entonces son cosas que finalmente pueden servir para, en un momento, tratar de entender qué está pasando con los niños. Entonces usemos bien el cuaderno anecdotario y nuestras técnicas de observación. La lectura reflexiva y crítica, este tipo de lectura en el aula tiene como finalidad el análisis de problemas, formular juicios críticos acerca de los temas leídos y fundamentalmente la construcción de conocimientos a través de la reflexión que esta lectura genera. Se pretende entonces fomentar la lectura para la generación de ideas, focalizándose en ideas y conceptos antes que en los datos. Esto requiere que el lector realice un nivel de abstracción en el contexto escolar. La práctica de una lectura reflexiva y crítica es fundamental porque permite adquirir conocimientos de un modo razonado y también formular juicios críticos. Y los niños del nivel inicial también lo pueden hacer. Entonces todo esto depende, ¿no? Si nosotros le contamos el cuento del niño que no se quería bañar, hay varios cuentos, ¿no? Me acuerdo que había un libro ruso traducido al castellano que era me gusta el agua y el jabón, porque era lo contrario de lo que ocurría con ese niño, no le gustaba bañarse, ¿no? Entonces cuando empiezan a narrar la historia de repente, ¿no? Que a fulanito que no le gustaba bañarse y que tenía mugre debajo de los ojos, debajo de las orejas y que esto y que el otro y se enfermó, y entonces los niños van a poder, van a extraer, y de repente te pueden decir, a mí tampoco me gusta bañarme. ¿Y por qué? ¿No? Y ahí te va a contar por qué, porque siempre hay una razón. Que de repente para nosotros adultos puede ser absurda, pero para el niño esa es su razón. Entonces hay que tratar de ese argumento, esa razón, hacerla razonable, ¿no? Y que el niño entienda que más importante es algo. Cuentos como, por ejemplo, me gustan las verduras o quiero comer sano, porque en esta época, créanme, la forma de amar a los niños es darle Kentucky, la Pizza Hut o pizza, las cosas que nuestras mamás normalmente no nos daban, pero que a todo niño le provocaba, pero no nos daban por salud.
Y nosotros lo que hemos hecho es darles lo que les guste y ahora tenemos niños gordos y hay niños pequeños que son diabéticos. Imagínate si empiezan con la diabetes de pequeños, ¿qué les esperan cuando tengan 40 y 50 años? Es que llega. Entonces, hay que amar, pero con sabiduría, ¿no? Hay que dar lo que necesitan, no hay que dar más, lo necesario para criar y educar buenas personas. Cuando nosotros educamos o damos más de lo que realmente necesitan nuestros niños, es porque algo que es importante no le estamos dando, que es el tiempo, el amor, la dedicación. Y acá tenemos, ¿no? Las imágenes de los cuentos de Christian Andersen, La Sirenita, y acá están los cuentos preferidos por Hans Christian Andersen, de Agil Daki, El Patito Feo, ¿no? Y los cuentos digitales. Y les comentaba justamente que hace unos años, pero no fue con cuentos, sino fue con los juegos, en Japón hubo ciertas reacciones, fue una noticia, que el jugar estos juegos eh, digitales provocó en algunos niños en el Japón convulsiones por los cambios de luz constantes y las intensidades de la luz. Entonces, sería bueno ir investigando qué tan apropiado o qué tan favorable es para los niños que tienen, sobre todo en esta etapa tan delicada de su vida, ¿no? Donde el neurodesarrollo está en pleno apogeo y sobre todo en la etapa donde estas conexiones cerebrales se están dando con mayor intensidad, que esto es más o menos hasta los 6, 7 años de edad, inclusive 8 años de edad, son los años más delicados de la vida del niño porque el cerebro se desarrolla con mayor eh, eh, rapidez, ¿no? Y las conexiones son, pero por eso es que los niños preguntan constantemente, es la mejor etapa para aprender. Y si estos formatos digitales pueden ser convenientes y no vayan a causar alguna alteración en este neurodesarrollo de nuestros niños, ¿no? Entonces yo prefiero usarlo poco. Todo lo que está digitalizado, usarlo poco. Ahora, los beneficios de la literatura es la transformación, pronunciación, ¿no? Los niños van a ir pasando de un lenguaje más ordinario a un lenguaje un poquito más expresivo, más complejo. Van a ir ampliando su vocabulario. Van a saber en qué momento utilizar las palabras. No porque tú le digas, sino porque los niños van a ir relacionándola con la experiencia de poder hablar, de poder equivocarse también. Porque si no se equivocan contigo, no les puedes corregir. eh, la ampliación del vocabulario, creatividad, expectativa, ¿no? La emoción de que saber qué cosa va a ocurrir, la creatividad, porque de repente, yo ese cuento mejor yo lo cuento así y te sale con otro cuento mejor. La imaginación, si yo fuera la Caperucita, yo también quiero ir así, yo también quiero ir volando con los globos, ¿no? Imaginación, comprensión, porque se pone, al tener empatía y comprender la situación que le pasa al personaje, también pueden entender las suyas propias y disfrutar la lectura. Las actividades que hay en esta sesión es la tarea número 1, que es la literatura para niños. Es este texto que ustedes lo tienen en la plataforma. Permítanme que está acá. No, aquí está. A ver, déjenme ver. Acá. Tendría que compartir acá. Este. A ver, ¿dónde lo puse? Aquí no lo ubico. Bueno, este de aquí, ¿no? Que es literatura para niños, elabora un organizador en la plataforma, dice un resumen, pero lo considero, si prefieres un resumen, haz resumen. Si quieres un organizador, haz el organizador, porque de igual forma, para hacer un organizador, tienes que hacer un resumen, ¿no? Porque trae todo lo que la lectura te tiene. Y este cuento de Rayita, que es el que ya han participado en el foro algunas y ya les he respondido anoche. Y que es la pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que esta historia llama la atención de los niños en el nivel inicial? Y fundamenta tu razón. Miren, chicas, ustedes van a encontrar también ahí
la rúbrica de evaluación. Siempre es importante leerlas y tomarlas en cuenta para poder verificar si estamos cumpliendo lo que la rúbrica dice, ¿no? Porque no se trata de que, ay, pongo cualquier cosa en el foro, no. Lee el cuento, interprétalo y responde la pregunta. ¿Ya? Ustedes ya están en un ciclo avanzado y es importante que que nuestras respuestas también vayan mostrando lo que nosotros ya hemos alcanzado a lograr, ¿no? Y eh, bueno, algo más que quisiera compartirles sobre la importancia de la literatura infantil es que la literatura infantil juega un papel muy importante en el desarrollo integral del niño. La función de la literatura no es solo informar, transmitir experiencias y conocimientos, sino también la de estimular la imaginación y la creatividad, de romper tensiones y minimizar los temores. Es plurifuncional, ¿no? Desde hace mucho tiempo, la literatura ha servido como instrumento para analizar y conocer al ser humano y sus relaciones con el mundo. Otra de las razones por la que es importante la literatura infantil, aparte de brindar gozo, es la oportunidad que le brinda al niño de iniciarse en el conocimiento de la realidad, porque eso también permite la literatura infantil. La literatura infantil no solamente son los mundos fantásticos, ¿no? Los mundos maravillosos, ¿no? Sino también hay literatura que habla de la realidad y eso les permite a los niños a conocerla y entenderla un poquito más. Cuando una obra literaria funciona bien, las dos metas de placer y utilidad no solo deben coexistir, sino además fundirse. Eso le dice Wells y Warren en su libro en la página 37. ¿No? Y dentro de la plurifuncionalidad de la literatura infantil, tenemos lo siguiente, ¿no? Que tiene una función social. La función social es porque propone mundos distintos, ¿no? Modos de conducta diferentes que ayuda a los niños a entender los suyos de repente y a entender los de los demás. También es los sentimientos, podernos identificar o entender los sentimientos propios y los de otros. Diferencias entre personas, ¿no? Que el niño comprenda el sentido social, vivir en sociedad, desarrollar su personalidad. También tiene una función cultural, que es traducir el espíritu nacional, que es la forma de culturas diferentes y enriquecer el lenguaje. ¿Cómo es el espíritu nacional? Cuando nosotros contamos, por ejemplo, la creación, como la historia de la creación de la bandera del Perú, cuando contamos el día, porque es el día de la bandera, cuando contamos los de los incas, y lo podemos contar como historia, ¿no? En una narrativa, para que los niños la escuchen, eso es también está cumpliendo con esa función cultural. También hay una función estética y creativa, ¿no? Al desarrollar su sensibilidad y sentido estético. Cuando por lo general esto lo vemos cuando los niños empiezan a compartir los poemas, las poesías, las rimas, donde hay un juego de palabras que es divertido, pero también es armonioso, que es bonito, ¿no? Y yo les leí este cuento de acá, me permiten, voy a traerlo para que lo vuelva a leer. Este cuento mi hija lo disfrutaba mucho, y no es un cuento en realidad, son poemas, poesías, ¿no? Y habla en prosa, dice así, ¿no? En el principio era la palabra y el final también. Palabras, palibros, palabrejas, palabrujas, palabritas y palabrotas. Palabriznas, palabrillas, palabromas, palabrumas, palibres y palibros. En el principio palabras, en fin. Un palabrario para nadar, río, palabra para reír, beber y ver para leer, para el palabrario, librería. Pongamos las cartas sobre la musa y la palabra en juego, ¿no? Y acá ustedes lo pueden ver. Este es el libro, el famoso Jinta en Cuentos. Si se dan cuenta, está bien maltratadito porque ella lo disfrutó mucho tiempo, ¿no? Y ahora yo lo tengo y yo lo disfruto. Y se dan cuenta, el juego sonoro entre las palabras no dicen gran cosa, o sea, no es una, esta prosa
en prosa no tiene la intención de enseñar absolutamente nada, sino que el niño disfrute de la palabra, que disfrute la sonoridad de la palabra, que la escuche, que se divierta, que se ría, que sienta el juego de las palabras, ¿no? Entonces encuentre la función estética, la forma creativa en que uno puede usar también el lenguaje, ¿no? Y te puedes divertir, apreciar las diferentes formas del arte, expresarse libremente. Y la lúdica, ¿no? Al entretener y divertirse, ¿no? Por ejemplo, hay este poemita que acá dice, ¿no? Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón, ¿no? Y está hablando del color amarillo, puede reforzar el amarillo, pero es un juego de palabras divertido, ¿no? Y eso es lo que se necesita justamente para poder, eh, eso es lo que propicia la literatura infantil, ¿no? También los libros satisfacen necesidades en los niños, ¿no? La física, la emocional, necesidades de autoconfianza, de pertenecer a un grupo, satisfacer su curiosidad, de información, de enfrentar problemas personales, porque el niño puede leer un texto de estos contemporáneos que habla de repente con el niño que su papito se murió, y a él también se le murió su papá, y qué cosa hizo el niño, y qué cosa hace él, o qué le recomienda al niño, o el niño que le enseña. Entonces, la literatura, los cuentos, tienen todas estas funcionalidades, ¿no? Y nos transmiten valores, ¿no? A través de la literatura, los niños van a recibir manifestaciones culturales, pautas de comportamiento, valores del grupo humano determinado. Valores tales como el amor a sus semejantes, a la patria, al trabajo, la solidaridad, respeto, la veracidad. También otros valores que se encuentran implícitos en las obras es la reciprocidad, el amor a la naturaleza, la unión y el respeto familiar, la responsabilidad, el sentido de justicia social, la generosidad, el sentido de compartir. Entonces, nos damos cuenta que la literatura infantil no solamente se trata de contar cuentos, ni de entretener a los niños o de pasar la hora, sino tiene todo un potencial que debemos de saber utilizar para poder lograr satisfacer muchas necesidades de nuestros niños. Entonces, queridas chicas, este es nuestro inicio. Durante este ciclo vamos a ir conociendo justamente todo aquello que necesitamos y vamos a conocer aún muchas cosas más, porque en este grupo numeroso que somos vamos a poder encontrar muchas más ideas, muchas más, eh, ¿cómo les digo? No solo ideas, sino aportes que van a enriquecer lo que vamos a aprender durante este ciclo 22. Entonces, bienvenidas nuevamente al curso de literatura infantil y podamos tener un bonito tiempo de aprendizaje. Cuídense mucho, chicas. Cuídense mucho.